Buenos días, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad les daremos a conocer sobre la meteorología médica. La meteorología médica estudia la influencia que puede tener las condiciones atmosféricas sobre la salud. También es la ciencia encargada de analizar la relación que existe entre los agentes ambientales, como lo son el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, la presión atmosférica, el frío, la humedad, el calor, entre otros. Estos se relacionan con la salud de las personas y si nos pondríamos a analizar cada uno de los factores de forma individualizada, ya sea por ejemplo el viento es capaz de purificar el aire eliminando los contaminantes y toxinas, pero también puede afectar la liberación de algunos neurotransmisores como lo son la serotina. La meteorología médica es aquella que se encarga de estudiar la variación del clima y cómo ésta afecta en nosotros, ya que puede traer graves consecuencias para la salud. Por ejemplo, como primer punto tenemos a la presión atmosférica, que es una constante que afecta en las variaciones de forma evidente en el cuerpo. Por ejemplo, se da lo que es la falta de respiración, la fatiga, y eso produce problemas cardíacos. Prosiguiendo tenemos a lo que es la temperatura. Las altas tasas de calor hacen que nuestro organismo a veces no funcione adecuadamente. Por ejemplo, a veces mucho calor nos llega a fatigar al igual que el frío y nos produce también alteraciones mentales, además de que produce las sequías en ciertos lugares. Otro factor importante es la humedad, que está altamente relacionado con el factor climático. Si bien sabemos, la humedad es la absorción se produce una sudoración y eliminación del líquido del riñón. También tenemos a lo que es la lluvia y nieve. Sin querer, esto favorece al planeta Tierra porque muchas veces la caída de esta arrastran el polvo y las partículas suspendidas en el ambiente y purifican el aire. Purifican y respiramos un aire mejor. Se llevan todos los polvos. Y por último tenemos a los vientos. Si bien se ha visto, muchas veces se aparecen unos pequeños tornados. Bueno, esto es debido a una alteración y esto puede producir destrucciones que afecten a las familias, causando muertes, heridas, y ha dado pie también a una pequeña enfermedad que se llamaba. Durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha liberado grandes cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero que son suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. En estos últimos 130 años, el mundo se ha calentado aproximadamente un 0,85 grados. Durante los últimos 30 años, cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente desde 1850. Y aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados, como son la de una menor mortalidad en invierno en las regiones templadas y un aumento de la producción de alimentos en determinadas zonas, los efectos globales para la salud del cambio climático han sido probablemente muy negativos. El cambio climático influye en determinantes sociales y medioambientales de nuestra salud, a saber que hay un aire limpio, el agua potable, alimentos suficientes y la vivienda segura. Una de las causas es de calor extremo y las temperaturas en este nivel son extremas del aire y contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. Y en la ola de calor que sufrió Europa, por ejemplo, en el verano del 2003, se ha registrado un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 defunciones. Y las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los niveles de polen y otros alergénicos también son mayores en caso de calor extremo, y estos pueden provocar asma, una dolencia que afecta a más de 300 millones de personas. Y se prevé que un aumento de temperaturas
que se está produciendo va a aumentar esta carga. Ahora tenemos los desastres naturales y la variación de la pluviosidad. A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha más que triplicado desde los años 60. Y cada año estos desastres causan más de 60.000 muertes y sobre todo en los países en desarrollo. El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos han destruido hogares, servicios médicos y otros servicios más esenciales. Y más de la mitad de nuestra población vive a menos de 60 kilómetros del mar, y muchas de esas personas se ven obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efectos en la salud, desde los trastornos mentales hasta las enfermedades transmisibles. También sabemos que la creciente variabilidad de las precipitaciones está afectando probablemente al suministro del agua dulce y de la escasez de esta. Todo esto está poniendo en peligro a las ciudades, a todas las personas, ya que hay poca higiene y aumenta el riesgo de las enfermedades diarreicas. Y esto cada año provoca aproximadamente 760.000 defunciones de menores de 5 años. Y en los casos extremos, la escasez del agua causa sequía y la hambruna. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias han reducido probablemente la producción de alimentos básicos en muchas regiones que son más pobres. Y esto aumentará la prevalencia de la malnutrición y la desnutrición, que actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año. Ahora tenemos la distribución de las infecciones. Las condiciones climáticas tienen una gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, los caracoles y otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se ha previsto una ampliación considerable en China de las zonas afectadas por la esquistosomiasis, que es una enfermedad transmitida por los caracoles. El paludismo depende mucho del clima y es transmitida por los mosquitos del género Anopheles. Y el paludismo mata a casi 600.000 personas cada año, sobre todo a niños africanos menores de 5 años. Los mosquitos del género Aedes es el vector del dengue, y estos también son muy sensibles a las condiciones climáticas. Y según algunos estudios, es probable que el cambio climático continúe aumentando y el riesgo también de transmisión de dengue vaya incrementándose. Todas las poblaciones se ha visto que son afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Por ejemplo, los habitantes de los pequeños estados en desarrollo y de otras regiones costeras, también las megápolis y las regiones montañosas y polares son especialmente las vulnerables. Y los niños en particular, los de los países pobres, son una de las poblaciones más vulnerables a riesgos sanitarios resultantes y se han visto expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé que los efectos de la salud van a ser mucho más graves en las personas mayores y las personas con diversas dolencias preexistentes. Y las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, en la mayoría de países en desarrollo, son las que van a tener más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia inmediata. Gracias. Datos claves en la meteorología médica. El cambio climático no solo es un problema para las generaciones futuras, ya que ya está sucediendo. Se registran temperaturas medias más altas cada año, y más personas se ven más afectadas por desastres, enfermedades sensibles al clima y otras condiciones de salud. El cambio climático exacerba algunas amenazas para la salud y crea nuevos desafíos de salud públicos. En todo el mundo, analizando solo un poco, indicadores de salud, ocurrirán 250.000 muertos adicionales por año en las próximas décadas como resultado del cambio climático. Otro punto es el sector salud tiene un papel muy importante que desempeñar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático. Para ello deben realizarse inversiones para ecologizar las instalaciones, para la atención de salud con el uso de paneles solares, equipos de eficiencia energética y gestión de residuos. A nivel mundial, solo alrededor del 0.5% la financiación climática multilateral se ha atribuido a proyectos de la salud.
Otro punto. Las instalaciones de atención médica también necesitan ser seguras y permanecer operativos durante y después de los desastres. En las Américas, un 67% de las instalaciones de atención médica están ubicadas en áreas proclives a desastres. Y en las últimas décadas, 24 millones de personas se quedaron sin acceso a la atención médica por meses, debido a daños de algunas infraestructuras. Bueno, en conclusión podemos decir que el cambio climático es un grande problema para las generaciones futuras, ¿no? Ya que se registran temperaturas medias más altas cada año y más personas se ven afectadas por desastres, por las enfermedades sensibles al clima y otras condiciones de salud. También se demuestra que el debate sobre los efectos sanitarios de los cambios climáticos y el desarrollo sostenible que debe continuar a escala mundial y nacional dentro de un marco integrado global. Cada país debe de evaluar primero su actual situación de salud en función de factores de desarrollo económico y su clima. Posteriormente, su vulnerabilidad a los efectos sanitarios del cambio climático y su posibilidad de mitigación y adaptación, ¿no? Es preciso adaptar que las políticas en materia de población, agricultura e industria a metas ecológicamente aceptables en lo que respecta al bienestar de la población y los efectos económicos para otros países, y así someterlas a rigurosos criterios de sostenibilidad. Los efectos proyectados del cambio climático para la salud internacional son una clara amenaza para el desarrollo sostenible, especialmente en las naciones más pobres del mundo, y por ende ofrece un argumento convincente para acelerar las negociaciones y medidas en marcha a fin de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, ¿no? Muchísimas gracias, espero que haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.